Bueno, hace mucho tiempo que venimos escuchando, leyendo, sabiendo, expertos han encargado de dejarnos claro cuán perjudicial es el exceso de azúcar, no solo en temas como enfermedades crónicas, que claro, como la diabetes, por ejemplo, y otras, sino también en cómo el azúcar nos puede llevar a un tema que, dicho sea de paso, acaba de ser realizado, forma parte, digo, de una investigación de la Universidad de California en San Francisco, que a partir de un estudio ha determinado que una dieta sana con poca azúcar se relaciona con una menor edad biológica. O dicho de otro modo, mucha azúcar hace que la edad biológica aumente y que no tenga relación con la verdadera edad de la persona. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué es necesario y urgente bajar la ingesta de azúcar? Es lo que vamos a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es nutricionista, académica de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, del Deporte y la Salud de nuestra universidad, Daniela González. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, gracias a ti por la invitación. Quería partir preguntándote, Daniela, por este estudio, ¿no es cierto?, que ha realizado, como decía, la Universidad de California en San Francisco, y que sus resultados, publicados en una revista científica, dan cuenta de lo que te señalaba, ¿no es cierto?, que una dieta sana con poca azúcar se relaciona con una menor edad biológica, es decir, que la azúcar añadida, como se ha llamado, ¿no es cierto?, tiene efectos directos en el envejecimiento celular. Cuéntame un poco de aquello, ¿cómo está esa relación? Sí, mira, yo creo que lo primero es aclarar algunos conceptos que a veces no se entienden bien, ¿ya? Ya, En primer lugar, aclarar qué es el azúcar, porque el azúcar pertenece a un grupo de nutrientes que se llama carbohidratos, pero a veces pasa que indistintamente le llamamos azúcar a cualquier carbohidrato, ¿ya? Y el correcto. consumo de azúcar que está en el estudio se refiere al azúcar, ¿ya? El azúcar que le ponemos al té, el azúcar de la mesa, el azúcar que viene en las golosinas que compramos, ese es el azúcar al que se refiere el estudio. Esa es una cosa, ¿ya? Y otra cosa que es Ya, importante perfecto. aclarar, este concepto de edad genética, porque Ujú. uno dice, ¿cómo es eso de la edad genética? Bueno, uno tiene una edad, ¿cierto? Que la sabe porque nació un día y todos los años celebramos nuestro cumpleaños, ¿ya? Pero hay un proceso natural de envejecimiento que ocurre con la edad, ¿ya? Que no siempre corresponde con la edad que tú tienes cronológicamente, ¿ya? Este Cronológica, proceso de perfecto. envejecimiento se puede acelerar o se puede detener o enlentecer, ¿ya? Es más Ok. difícil enlentecerlo, ¿ya? Y lo que señala este estudio es que justamente un consumo de azúcar hace que este proceso de envejecimiento se acelere, por lo tanto, nuestras células, porque el envejecimiento también hay que decir que no solamente es lo que uno ve por fuera, sino que tiene que ver con lo que pasa dentro de las células, qué es lo que pasa con nuestros genes con el tiempo. Y este proceso de envejecimiento se acelera con el consumo de azúcar, ¿ya? Ya, pero entonces, espérame, para entender bien. Entonces, claro, efectivamente lo que tú dices se trata de azúcar que tú añades, por ejemplo, para tomar el té, el café o cualquier otro elemento, ¿no es cierto?, donde tú vas directamente, es como tomar directamente el azúcar, es como agarrar un azucarero, ¿no es cierto?, tomar una cucharita y meterse el Eso, azúcar hacia adentro. Eso es sí. perfecto, te lo agradezco para entender bien. Lo que pasa es que es interesante, como señala este estudio, cómo cada gramo de azúcar se asocia a un aumento en la edad biológica. Y eso me Sí. parece Ahora, muy, muy llamativo. Dime. sí, preocupante. Claramente. También es importante señalar que este estudio, bueno, que es un estudio, por lo tanto, lo ideal es que más grupos científicos, Por ¿cierto?, supuesto. técnicos hagan investigaciones en relación a este tema para poder concluir algo más serio. Pero que este estudio se basa también en el contexto de una alimentación saludable, ¿ya? Quiere decir que si yo como cualquier cosa sin preocuparme de la calidad nutricional de los alimentos, si le quito o le sumo azúcar, la verdad es que no voy a tener un impacto tan grande. La alimentación tiene que ser saludable. ¿Qué significa? Incluir frutas y verduras, ¿ya? Incluir legumbres, incluir granos o frutos secos, ¿ya? O sea, aceite de oliva o qué sé yo, aceites que son más saludables, pescado, ¿ya? Esa es una alimentación saludable y en ese caso
¿cierto? Si además tenemos un consumo reducido o mínimo de azúcar, entonces se cumpliría la expectativa, ¿cierto?, de enlentecer el envejecimiento o no acelerarlo, mejor dicho, ¿ya? Ah, ya. Así que importante también saber que esto es en el contexto de una alimentación saludable, para que las personas que nos están Pero escuchando ahora y se preocupen del azúcar, además se preocupen de mejorar la calidad de toda su alimentación. claro, y lo otro que dice este estudio, deja contar además que estamos conversando con Daniela González, nutricionista, académica de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física del Deporte y la Salud de la USACH. También dice este estudio que me pareció interesante que el proceso no es irreversible, o sea, si yo he consumido mucha azúcar, ¿no es cierto? Y eso ha significado que mi edad biológica aumenta en relación a mi edad cronológica, el dejar de consumir azúcar, según lo que leí, no sé si está correcto, te permite de alguna manera recuperar esa edad que has adquirido. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, sí, Está bien enredado, pasa ¿no? que la buena noticia, sí, la buena noticia de este estudio justamente es eso, y es un mensaje que a mí me encanta dar, que en el fondo siempre es un buen momento para comenzar a hacer cambios en la dieta, ¿ya? Una persona podría decir, ah, pucha, yo todos los días como mucho azúcar, ya estoy frito. No, todavía usted Claro, puede reducir su consumo de fruta de azúcar, y entonces ayudar a que este proceso no se acelere más de la cuenta. ya. Daniela, qué interesante ahora el tema porque la pregunta es la siguiente. ¿Significa esto que debiéramos olvidarnos del azúcar? O sea, casi que olvidar, o sea, prohibido comerse un pay de limón, qué cosa más rica, o prohibido tal cosa que tú también son parte de los placeres de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos ese, o sea, primero, erradicar es la solución, equilibrio es la otra solución? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, siempre cuando hablamos de alimentación, vamos a tratar de incentivar el equilibrio. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud aconseja no superar entre el 5 y el 10% de las calorías totales que uno consume en el día que vengan del azúcar. ¿Ya? Entonces, si tú te tomas un té con azúcar o un café con azúcar o no sé, una galleta, si está dentro de ese margen, no habría por qué preocuparse, ¿ya? Ahora, como tú dices, hay momentos especiales en los que comemos torta o celebramos de alguna manera, ¿cierto? Con algo, no sé, cuando llueve, hacemos sopaipillas, que son cosas tradicionales nuestras, ¿ya? Pero acá lo importante es el hábito, ¿ya? Si yo tengo siempre hábitos saludables, pero resulta que me junté con una amiga y me tomé un café con un pay de limón, como dices tú, no voy a envejecer al otro día, ¿ya? Eso es lo que te quiero decir. O sea, lo importante es mantener patrones o hábitos que sean saludables a lo largo del tiempo, ¿ya? Y uno tiene que vivir, tiene que ser feliz, tiene que convivir, por lo tanto, no se trata de restringir, prohibir, a no ser que las personas tengan alguna condición, ¿cierto?, en la que no puedan, como la diabetes, por ejemplo, en la que no puedan superar cierto contenido de carbohidratos, ¿ya? Pero la Ahora, idea Daniela, es siempre que la alimentación sea equilibrada. totalmente. Daniela, ayúdame a entender lo siguiente como nutricionista. Hay distintos tipos de azúcar. El azúcar que viene de la fruta, el azúcar que viene de los carbohidratos. A ver, ayúdame a entender cómo logramos que esa ingesta de azúcar sea más saludable. Y te lo pregunto porque leía, por ejemplo, me compré un libro, está viajando, que se llama La Revolución del Azúcar. Y que la autora proponía hacer un proceso, por ejemplo, de siempre, 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 cuando vas a almorzar, partir por la verdura. La verdura me refiero a las ensaladas. Luego Uh la -huh. proteína y en último término el carbohidrato. Y decía que de esa manera tú logras reducir la curva de la glucosa. No sé, ¿te hace sentido? ¿Hay como esas otras maneras de reducir el impacto que el azúcar tiene en sus distintas formas? Sí, sí, justamente cuando uno consume un carbohidrato, lo que se produce, ¿cierto?, es que ese carbohidrato termina entrando a nuestro torrente sanguíneo y eso es lo que conocemos como la curva de glucosa que se eleva, ¿ya? Ahora, no todos Correcto. los carbohidratos son iguales. Entonces, justamente, el azúcar de mesa que hablamos nosotros, el azúcar simple, es la que pasa más rápido al torrente sanguíneo, por lo tanto produce curvas más bruscas de glucosa y que son esas curvas bruscas las que nos hacen finalmente tener un desbalance metabólico y enfermar, cuando este consumo es muy habitual, ¿ya? A mí me gusta siempre darle a mis alumnos un ejemplo, porque podemos diferenciar hidratos de carbono complejos e hidratos de carbono simples, ¿ya? Imaginemos que tenemos un collar de perlas y que cada perlita es un azúcar,
¿ya? Es una molécula, un Ya. granito de azúcar, ¿ya? Un hidrato de carbono complejo es como si este collar de perlas estuviera armado, por lo tanto, si yo consumo eso, mi organismo tiene que hacer todo un proceso para ir liberando estas perlitas. Eso hace que el azúcar suba gradualmente, la curva de glucosa no es brusca. ¿Qué pasa con el azúcar de mesa? El azúcar simple, ¿ya? O hidrato de carbono simple, como el azúcar, uno lo consume y estas perlitas vienen ya sueltas, entonces no hay ningún mecanismo para que esto sea más lento, ¿ya? Por lo tanto, esas perlitas pasan todas rápidamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Esa es como la explicación más sencilla. En relación a lo que tú me mencionas, tiene mucha lógica, ¿ya? Porque las verduras y frutas en general tienen mucha fibra, ¿ya? Y hay un tipo de fibra que ayuda a atrapar la glucosa y evitar que ésta sea transportada a nuestra sangre, ¿ya? Por lo tanto, esa es una buena noticia. Si comemos algo con fibra y después comemos algo que tiene azúcar o algo que tenga fibra mezclado con azúcar, ya esta misma fibra va a hacer que la curva no suba tan bruscamente tampoco porque la va a atrapar, ¿ya? Eh, eso en relación al orden en la que ingerimos los alimentos. Y lo otro importante también es tratar de consumir proteínas, ¿ya? Junto con lo que yo voy a consumir con hidrato de carbono, porque eso también enlentece este paso del azúcar a la sangre, ¿ya? Entonces sí, lo ideal es no consumirlo solamente azúcar o algo que solamente contenga azúcar, ¿ya? Un buen Claro. mecanismo para eso es cuando uno mira las etiquetas de los alimentos, ¿ya? Y inmediatamente tienen una alerta, ¿cierto? Que dice alto en azúcar, entonces ahí uno dice, oh, voy a ver si es que, cómo ando con mi alimentación, si puedo consumir eso o no. Claro, porque acá hay que también tomar en cuenta cuál es el efecto de que te suba rápidamente la curva de la glucosa, que haces trabajar al páncreas de una forma terrible, ¿no? O sea, le estás exigiendo a tu páncreas muchísimo, ¿no? Sí, y finalmente el páncreas, como tú dices, termina cansando y la insulina, que es la encargada de sacar este azúcar de la sangre y ponerla de vuelta en la célula, no da abasto, ¿ya? Y ahí entonces donde vienen todos estos procesos patológicos que pueden, o sea, el consumo de azúcar está asociado desde caries hasta la diabetes, ¿ya? Exceso de peso, o sea, hay hartas cosas ahí que sabíamos de antes de este estudio, ¿cierto? Que era bueno reducir el consumo. Ahora esta es una otra buena razón, ¿ya? Ahora, si una persona, Daniela, decide dejar el azúcar porque siente que realmente le aporta más efectos negativos que positivos, no pasa nada. O sea, uno puede vivir sin azúcar. Sí, sí. No es que no pase nada, o sea, empiezan a pasar cosas más positivas en el Me organismo, refiero a ¿ya? cosas malas. Pasa ¿Qué que, cosas positivas empiezan sí, a pasar? exacto. Eh, Todo lo que comemos, en alguna medida, tiene carbohidratos, ¿ya? Porque hay también que aclarar que nuestro organismo necesita que consumamos carbohidratos, ¿ya? Ojalá no en forma de azúcar simple, pero sí que consumamos carbohidratos. La mayoría de los alimentos que nosotros comemos en alguna medida tiene estos carbohidratos, por lo tanto no es necesario adicionarle azúcar a lo que comemos, ¿ya? O sea, la verdad es que ojalá dejarla, ¿ya? Acostumbrarse al sabor real de las cosas. Eso es una súper buena manera. Y la otra forma es, no sé, pues si a mí me gusta el té y lo encuentro desabrido, ¿por qué le quité el azúcar? Le puedo agregar canela, cascarita de naranja, o sea, hay otras maneras también de saborizar y queda súper rico también. Claramente. Cuando tratamos de entrar en estos temas que para las personas son muy importantes, porque sobre todo estamos hablando acá de salud, por supuesto, ¿no? Pero también parte de la salud es tener un peso adecuado, porque más allá de la cosa estética, que por cierto está en juego, ese tener un peso adecuado va relacionado con un montón de aspectos que tienen que ver con desde cómo voy a envejecer, mis rodillas, mis caderas, mis huesos, mi Uh -huh. esqueleto, ¿no es cierto? O sea, hay ahí un punto súper importante. ¿Qué recomiendas tú cuando una persona, por ejemplo, está luchando permanentemente con el sobrepeso? ¿Cuál es el camino claro, para no, porque se sufre mucho también? ¿De qué manera se puede lograr, nuevamente la pregunta, el equilibrio para tener un peso adecuado, un consumo más sano y en ese sentido una salud más sana también? Esa pregunta es súper buena porque es un tema recurrente y es un tema que nos preocupa mucho. A mí me da un poco de lata que a veces nos preocupe más el tema del peso que el tema de la salud.
pero tiene que ver también con el autoconcepto, o sea, hay cosas que tampoco podemos dejar de ver, ¿ya? Eh, Hay suficiente evidencia de eso, sí, que el aumento de peso, el exceso de peso, ya sobrepeso y sobre todo obesidad en sus distintos niveles, tiene efectos metabólicos negativos, o sea, nos hacen enfermar más. El aumento de peso nos hace tener presiones más altas, tener glicemias más altas, tener triglicéridos, colesterol más alto, ya eso está súper asociado al peso. Pero sí, la indicación, y esto es para los profesionales de salud que nos están escuchando, ¿ya? Nunca tiene que ser decirle a la persona, usted tiene que bajar de peso, porque esa no es una indicación. Lo que tú me preguntaste, ¿cuál es el camino? ¿Ya? El camino es una buena indicación de alimentación y una buena indicación de actividad física, porque son los dos pilares del peso saludable, ¿ya? Entonces, tenemos que incluir alimentos, ¿ya? De todos los grupos, lácteos, legumbres, pescado, ¿ya? Frutas y verduras, frutos secos, ¿ya? Si yo tengo una buena variedad de alimentos, ¿ya? Voy a tener una mejor salud y un mejor peso, ¿ya? O sea, a las personas que les preocupa el tema del peso, ¿ya? Eh, y lo otro es hacer actividad física, ¿ya? Hoy día en nuestro país somos muy quietos, somos muy inactivos, ¿ya? Estamos de acuerdo que a veces cuesta porque no tenemos tiempo, eso es algo real, ¿ya? Y ahí necesitamos mucha ayuda, ¿cierto? Generación a lo mejor de políticas que ayuden a que la gente pueda hacer más actividad física en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, ¿ya? Pero ese sería el otro camino, o sea, hacer en el fondo lo que se llama un balance negativo de energía, ¿ya? Consumir o ingerir menos energía de la que gasto cuando hago actividad física. Entonces, así yo puedo lograr tener un peso saludable. Así que a moverse, no solamente comer saludable, sino que también moverse. Total y absolutamente. Yo quiero agradecerte, Daniela González, nutricionista, académica de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, del Deporte y la Salud de la USACH, por habernos aportado con tus conocimientos en este tan importante tema. Gracias, Mirna. Ojalá que haya sido de utilidad. Totalmente. Que esté muy bien.